Y ahora vamos a cambiar un poco el orden de presentación. Le voy a robar la chamba a Armando para darles la bienvenida. Bien, bien, bien. Amigas y amigos de Conexionistas, ya como ya notaron, nos acompaña hoy el periodista, académico, analista político, activista y no sé cuántos secretos más nos guarde Mario, escritor, por supuesto, Mario Escritor. Campos. A quienes no lo escuchan, ubíquenlo, sintonícenlo en Radio Ibero todas las mañanas en su periodismo. Es un periodismo fresco, sin compromisos, que eso me consta. Una Y muy buena alternativa, hay que decir. así es, y que De ahora verdad. vamos a aprovechar su experiencia, pero sobre todo su libro. Mario Campos, y lo vamos a decir, lo quiero compartir, fue, si no el primero, sí uno de los primeros, y por lo pronto en nuestro radar, él es el primero que nota este tema del fenómeno de la atención, de la competencia que existe hoy, no solamente en la parte de medios sociales, sino en la parte política, de la información, de cómo la disputa por nuestra atención se ha convertido en un fenómeno en Mm. donde se comparten noticias, comentarios, la vida cotidiana pasa por ahí. Y al hablar de política, el libro de Mario sale en el 2024. Mario, corrígeme por favor. Y un año después, eso hay que subrayarlo, Chris Hayes, un analista también de Estados Unidos, saca un libro que se llama The Siren's Call, publica este libro que trata el mismo fenómeno y él lo aborda desde una perspectiva económica como un recurso en peligro en el tema de la atención. Entonces, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias, Armando. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a analizar desde la perspectiva de comunicación. No vamos a meternos en la parte política sobre este fenómeno del candidato que gana las primarias del Partido Demócrata para contender por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, la ciudad más importante de Estados Unidos. Unos disputan, los de Washington se enojan y dicen que es su ciudad. Entonces, ahí hay un debate que no nos vamos a meter en él. Lo cierto es que este personaje llamado Zohran Mamdani lo que hace es emerger de un nivel de popularidad cero. En las encuestas iniciales no era absolutamente nadie. Y en una campaña relámpago, en una campaña muy eficaz de muchos medios de comunicación, una campaña distinta, y eso ya Mario nos explicará, rompe paradigmas y triunfa, le gana a uno de los miembros de la élite demócrata, ¿no? Cuya familia, cuyos apellidos, Mario, como son tradicionales y forman parte de esta estructura demócrata de toda la vida. Y este candidato, este personaje de 33 años, migrante, musulmán, joven, dinámico, rapero, gana por una mayoría importante, solamente pierde un distrito electoral, el del Bronx en el estado de Nueva York. No puedo decir que arrasa las elecciones, pero sí gana con una diferencia indiscutible y se Mm. convierte en la gran sorpresa. Y entonces hoy la propuesta no solamente política, sino la propuesta mediática se está convirtiendo en un punto de reflexión no solamente para los demócratas, para los republicanos, sino para muchos estrategas de comunicación que están viendo un fenómeno distinto en donde las viejas maneras de hacer política demostraron que han sido rebasadas y justamente queremos hablar de esto contigo, Mario. Gracias por estar aquí, por regalarnos un espacio. Sabemos que robarte estos días son complicados, pero no quiero quitar más tiempo, Mario. Al hablar de este fenómeno, sobre todo la atención y de lo que estamos viendo, de lo que pasa en Nueva York, ¿cuáles son los principales puntos en los que tú consideras que debemos de observar para entender si esto es una reedición más y entonces habría una exageración por parte de Mm. analistas en mencionar si esto es algo inédito o si realmente lo es, Mario? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero encantado de estar contigo, Edgar, y con Armando. Me encanta estar con ustedes y platicar, así que gracias de nuevo por la invitación. Y es una figura muy interesante. Yo creo que lo que hemos visto en esta campaña interna demócrata, primero es algo que solo aplica para Nueva York. Y yo creo que eso es interesante, digamos, ¿no? O sea, un candidato que es musulmán, como dices,
que llegó a los 7 años de edad a los Estados Unidos, que nació en Uganda, que ha construido una campaña en la que habla varios idiomas, entre ellos el español, por cierto, que lo maneja, pues yo diría que bien, no sé si para un debate, pero en sus spots por lo menos y en algunos de sus mensajes lo utiliza bien, y que logra construir una coalición política amplia de muchos grupos a partir de este discurso construido sobre las necesidades inmediatas de la gente, en esta línea del populismo de que el gobierno te va a venir a resolver, digamos, los problemas inmediatos, con el énfasis puesto en el tema de la vivienda, por ejemplo, en el tema del transporte, como que muy consciente de que cuáles son los temas que le pueden doler a los habitantes de la ciudad a la que aspira a gobernar, y con un uso interesante de las redes sociales, donde tiene varios elementos que no son nuevos, pero que creo que ejecuta muy bien. Ok. O sea, que son recomendaciones que están desde hace rato circulando, pero que él hace muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los elementos de la comunicación política actual? La autenticidad. O sea, la gente prefiere ver algo menos producido, pero que parezca más real, a un spot perfectamente iluminado donde se ve que se cuidaron todos los detalles, ¿no? Entonces hay un tema de cercanía con el tema de las redes sociales importante ahí. Dos, hay un manejo, digamos, de los temas o de la comunicación orientada no tanto a lo ideológico, sino a la solución concreta de los temas, ¿no? O sea, si bien hay un discurso anti-Trump, y parte del fenómeno interesante de Mamdani es que algunos lo ven como andan en Estados Unidos deseosos de encontrar los anti-Trumps por todos lados, Ujú. aunque yo creo que esto sí hay que leerlo en código Nueva York, porque esto yo no sé si a los votantes, y ustedes conocen muy bien este tema, a los votantes de otra región de Estados Unidos una campaña de este tipo le haría sentido, pero al neoyorquino sí le prefiere que le hablen de la realidad cotidiana, del costo de vida y de cómo le pueden ayudar a resolverlo. Se mete con el humor, hay un uso del humor en la comunicación digital, es decir, poco solemne, aunque mantiene la corbata, sale sin traje, sin saco en muchos de los videos, que tiene que ver otra vez con esta idea de cercanía. No tiene este tema o sea, no tiene bronca en asumirse, presentarse como un candidato musulmán, pero si uno ve la campaña, por ejemplo, en sus redes sociales, no va sobre eso la campaña, ¿no? Es como un dato relevante de su biografía, pero nunca habla sobre eso. Él habla de lo que le afecta a la gente en lo cotidiano y no tanto sobre él. Y lo vuelve un poco más el tema sobre él después de que gana la candidatura y Trump dice que va a deportar, y entonces entonces ahí sí, Mamdani utiliza para decir, bueno, si esto me hace a mí, que soy un candidato, pues ¿qué no le haría a un migrante cuyo nombre pues no es conocido, ¿no? Pero hasta entonces lo vuelve un asunto más sobre él, y creo que el foco es ponerlo en la gente. Creo que son algunos de los rasgos que caracterizaron mucho trabajo. Por ejemplo, se habla de que gastaron $850,000 en la producción de videos bajo la premisa de tratar de hacerlos virales, ¿no? Que bueno, pues ese es el sueño de cualquiera que hace contenido digital, pero hay un énfasis más que en la comunicación de medios, de radio, de prensa, hay un énfasis en la comunicación digital, y eso pues, también es parte de lo que reditúa, ¿no? Y luego eso lo combinas con elementos más tradicionales como los endorsements o los apoyos de las figuras como Ocasio Cortés o como Bernie Ujú. Sanders, que eso ya es política, o una coalición de diversos grupos dentro del Estado, coalición política, mucho trabajo de tierra, ¿no? Que también eso es importante. Yo creo que hay veces que se sobreestima lo digital, y aquí no hay que subestimar un trabajo de voluntariado y de casa por casa, que eso creo que también es uno de los factores que explica el buen resultado de la campaña interna. Y ahora que hablamos de buen resultado, un poco para darle datos a esto que nos acaba de comentar Mario. Armando, tú hiciste una investigación de los números, de cómo va
o cómo, hasta ahorita, cómo se ha reflejado esa campaña. ¿Qué nos puedes compartir, Armando? Pues aquí vamos a ver unas grafiquitas que les tengo preparadas. Muy bien. Listo, bueno, pues estos son los libros, ¿no? Mario Campos, Batalla por la Atención, del lado izquierdo, como podrán ver. Y del lado derecho, pues el de del llamado de las sirenas, estos libros que estamos revisando para acceder a toda esta información. Pero bueno, vámonos. Estamos en una era de redes sociales. Yo creo que la era Facebook la encabezó Obama, la era, ¿cómo se llama? Twitter, luego X la encabezó Trump, pero pues ahora estamos en la era de Instagram, de TikTok, ¿no? Y aquí hay varias cosas que me parecieron a mí sumamente interesantes, ¿no? Primero que nada, el crecimiento exponencial en Instagram que tuvo Mamdani. En mayo del 25 estaba prácticamente en cero, era un desconocido en absoluto, ¿no? En apenas 17 días, en junio de este año, tuvo un incremento de 229, llegó al millón de seguidores prácticamente en 2 semanas, ¿no? Un poquito más. Lo interesante aquí es que después de las primarias, las primarias fueron el 24 de junio, el crecimiento siguió, es decir, no se quedó ahí, sino se dio el lujo de duplicar la cantidad de seguidores, ¿no? Estamos hablando que después de las primarias alcanzó los 2 millones de seguidores. Si nos vamos a la siguiente, lo que comentábamos hace rato, ¿no? ¿Qué temas utilizó? Principalmente asequibilidad y economía, los temas que a la gente ahí en la ciudad de Nueva York le preocupa. ¿Por qué? Pues por el niveles de vida, ¿no? La gente que está en los estratos más bajos, pues ya no tiene para pagar rentas, ya no tiene para pagar servicios, etcétera. Entonces está en una situación en la que, pues, estos temas le irrumpen en su vida diaria, ¿no? Habla de ideales progresistas, habla de derechos laborales, otro tema que es sumamente importante, y obviamente pues de otros temas, ¿no? Aquí pues política, etcétera, pero no, lo que lo llevó arriba fue la asequibilidad y economía y los derechos laborales. Comentabas hace rato la diferencia que hay con Cuomo, con Andrew Cuomo se llama. Tuvimos aquí una tasa de interacción del 1.12. Suena muy bajo este número, 1% no suena muy bajo, pero en redes sociales tener una tasa de interacción arriba del 1% es brutalmente bueno. ¿Cómo lo sabemos o cómo lo comparamos? Bueno, veamos de la comparativa de la izquierda, las barras, como mientras Mundani tuvo pues casi 16, 17, ¿cómo se llama? Cuomo se quedó con menos del 1%. Estamos hablando que tuvo un ratio de menciones de 30 a 1. Cada vez que Cuomo era mencionado una vez, Mandami era mencionado 30 veces. Pues esto es brutal, como lo pueden ver. Sus éxitos virales en TikTok es cuando, como estos tres, ¿cómo se llama? Posteos fueron los principales, ¿no? Hablando de él como funcionario musulmán, abordando directamente lo que es su identidad. Su plan, en segundo lugar, para una política más asequible. Estamos hablando de 5.000 comentarios, ya quisieron muchos tener la décima parte de esto, ¿no? Y referencias a Nelson Mandela fue el tercero, con más interacciones. El modelo de campaña es muy sencillo, ¿no? Viralidad online, mensajes auténticos y resonantes. Un ejército de voluntarios que pues sirvió para canalizar esta fama online, y finalmente pues entregó una victoria electoral pues que fue bastante importante en el sentido de que como decía Edgar, ¿no? Cuomo es una de las familias, es yo creo que uno de los modelos el prototipo del demócrata neoyorquino está con ese nombre, ¿no? Pues le ganó una persona que, además, me gustaría agregar de todo esto, no tienen miedo en usar la palabra socialista, que en Estados Unidos pues, es prácticamente un insulto, ¿no? Ahí está esos son los números que encontré para ustedes. Y gracias, Armando. Bien interesante, porque Mario, con todo esto, tú acabas de mencionar algo que me llamó muchísimo la atención, porque al leer editoriales, The Economist, analistas, es decir, el nombre parece ser que obligadamente está en todos lados. Dijiste tres cosas importantes. Primero, porque se busca un anti-Trump a como dé lugar. Y entonces esto contribuye, ya no es un tema de la iniciativa de Mandami, sino de lo que el entorno exige.
Ujú, Y eso me parece sumamente importante como esta batalla por la atención, porque quiere decir, Mario, entonces, que este fenómeno, y no quiero hablar de porcentajes, sí es importante, como tú dijiste, no es que haya algo nuevo, sino es una fórmula que la está haciendo bien. ujú. Y lo que quiero preguntarte aquí es, ¿tú crees que si este entorno de exigencia, pues no diría que hartazgo, pero sí de una presencia exagerada por parte de Trump, del fenómeno, si esto no estuviera, ¿tú crees que Mandami tuviera estos números? Es decir, necesariamente necesitamos un contexto de esas características, como lo bien notaste, es neoyorquino totalmente, para que esto funcionara, porque si es así, creo que vamos a mandarle este programa de conexionistas a The Economist para que lo vean y lean tu libro, porque pues entonces tampoco estamos ante un fenómeno wow, ¿no? Importantísimo, sino más No, bien yo, el contexto tiene mucho que ver. yo creo que el contexto en el sentido más amplio, es decir, ¿qué es lo que desde hace varios años estamos viendo a nivel mundial? Que el modelo de representación basado en los partidos y en la clase política tradicional está agotado. Ujú. Hay un desencanto democrático a nivel mundial que tiene que ver con varios factores. Uno, la falta de resultados en la vida cotidiana de la gente, es decir, democracia no garantiza mejor calidad de vida, De o acuerdo. democracia no garantiza mejor empleo, democracia no garantiza seguridad en algunos casos. Y entonces hay un desencanto, digamos, de la oferta del sistema de partidos tradicional. Los propios partidos entraron en una crisis importante. El caso de los partidos de izquierda se ha hablado mucho de cómo se fragmentó un discurso que era mucho más atractivo en términos generales y se reemplazó por un discurso identitario de grupos que puede ser relevante para un grupo en particular, la comunidad trans, la comunidad LGBT en general, pero dejó de tener un referente más amplio que apelara como era un partido de izquierda, digamos, en su momento, y ante el hartazgo de los políticos y de los partidos tradicionales, llevamos varios años viendo la llegada de los outsourcing, de los outsiders, perdón, Outsiders, a sí. figuras que vienen de otros campos que no son necesariamente de la política. El propio Donald Trump, sin duda, es uno de estos personajes que viene del mundo del sector privado, que pasó por los demócratas, que pasó por los republicanos, que se hizo del Partido Republicano, pero que no es un republicano en muchos de los sentidos del partido, ¿no? Y si no hay que ver pues, los sapos que se tuvieron que comer En ahora eso, sí, varios claro, para claro. aprobarle su paquete fiscal. Y creo que el caso demócrata es lo mismo, o sea, la gente está buscando ya no necesariamente las figuras tradicionales, sino figuras emergentes. Y una figura emergente sin duda cumple con el perfil de este candidato por edad, por perfil, porque conecta con la gente, porque tiene este populismo, digamos, que viene lo mismo de derechas o de izquierdas, que lo que plantea, entre otras cosas, es que la mayoría de los problemas se resuelve con un tema de voluntad. O sea, el populismo, una de las características que tiene es que simplifica los problemas. Tú no puedes pagar la vivienda, pues rentas congeladas. Tú no puedes conseguir el empleo que quieras, un muro en la frontera y con eso se resuelven todos los problemas, ¿no? Entonces, versiones simplificadas donde la solución de los problemas no tiene que ver con política pública compleja. Hay incluso en el caso de este candidato señalamientos de si es viable la política de vivienda, si es sostenible la política de transporte gratuito que está proponiendo, si es decir, pero esa es otra discusión. La política hoy tiene que ver más con que la gente se sienta representada que con política pública, técnica, sostenible que se pueda aplicar, ¿no? Entonces, sí creo que él cumple, digamos, con esto a lo que tú señalas, Edgar, pues que son personajes que tienen que ver más con el contexto, Ok. que al no ser el candidato del statu quo, pues eso hoy es una fortaleza en casi todos lados, ¿no? Fíjate que aquí yo tengo un comentario. Yo hace una semana estaba platicando con un niño de 13 años, estábamos hablando sobre el tema de la guerra en Medio Oriente, y me dijo, no, es que está mal por esto y por esto y por esto. Y le digo, y a ver, explícame, ¿por qué piensas eso? Me dio una explicación que me Mm, impresionó. ¿Por qué? Porque estaba muy bien informada.
Ok. Entonces mi pregunta fue, ¿dónde aprendiste todo esto? Me dijo, en TikTok. Ujú. O sea, estamos las nuevas generaciones, pues va a ser el único canal para llegar a ellas, porque pues, obviamente ese niño de 13 años entre el próximo proceso electoral va a estar prácticamente al borde de votar, ¿no? Entonces, Sí, estamos condenados ya a las redes sociales que estén arriba de todo lo que estamos, pues acostumbrados los que somos de la vieja guardia, como Edgar, como bueno, ese es un gran tema sin duda, Armando. Acaba de salir hace unas semanas el más reciente reporte del Instituto Reuters, que hace un estudio justamente sobre consumo de medios y confirma esto que estás diciendo. O sea, las redes sociales en Estados Unidos ya son la principal fuente de información sobre los medios tradicionales. Los medios no se han desfondado a nivel global, digamos, se mantiene el nivel de consumo del año pasado, los últimos años, pero sin duda el crecimiento de las redes sociales está aumentando. El peso de los influencers, porque te apuesto a que este joven no se informó en un medio tradicional, no, de sino que acuerdo. sigue a figuras que para él son relevantes, que le transmiten de una manera mucho más personalizada una visión de la problemática, en este caso la guerra, y eso es lo que está pesando más. Y en ese sentido, digo, sí es interesante ver cómo una vez que se dio el resultado, vimos a Mandami en todos los medios tradicionales, en CNN, en CBS, en todas las cadenas, entrevistándolo, por esto que ya apuntaba Edgar, la construcción del fenómeno, digamos, pero no es tan distinto, me parece, que lo que vimos con el gobernador de California, cuando se le puso enfrente a Trump y le dijo, bueno, Sí, la sí, Guardia sí. Nacional no la debes mandar tú, esa es una facultad del gobierno estatal, y tiene que ver con que en el relato, digamos, están pasando varias cosas. Uno es el cambio de consumo que bien dice Armando, que sin duda llevamos varios años en este proceso y se sigue consolidando, con las dificultades que eso tiene, que son consumos más en burbujas, no objetivos, sino subjetivos, más militantes que objetivos o equilibrados, con todo ese problema que digamos que sabemos tiene el consumo. Eh, y luego la otra es los medios buscando pues alguien que pongan frente al relato de Trump, que de alguna manera toda la vida estaba en torno a Trump, ya sea Musk y Trump, Trump y los suyos, y hay un casting, digamos, de ver quién va a ser el Sí, antagonista claro. en la política estadounidense, que hasta ahora hay que decir que ninguno termina de llenar el personaje, ¿no? Ahora, Pero permíteme, Adrián, nomás sí, sí, sí. una cosa rapidísima. Aquí lo que estamos viendo, y creo, no sé, seguramente ya lo vieron ustedes, el anuncio de Elon Musk de que su partido, etcétera. Lo que vamos a ver a continuación es una guerra de dos hombres muy ricos, cada uno propietario, subrayo, propietario de una red social. Mm. De eso se va a tratar próximamente la actividad política, de ver quién tiene más poder sobre una red social. Pues por lo menos en parte sí, porque si la vieja historia, y Edgar, que es experto en las disputas entre élites, pues los medios siempre han servido en la medida en que son funcionales a las élites, ¿no? Claro. Ahí quien quiera clavarse con Noam Chomsky, que lleva Es 40 claro. años o 50 años hablando de cómo los medios no son un actor diferente al poder, sino una forma de expresión del poder para construir el consenso alrededor de ciertas políticas. Y lo que hemos visto es que la crisis de los medios pasó porque migraron las audiencias, después migraron los anunciantes y ahora ha migrado el poder. Y es que esa es la tercera migración y la que está resultando más dolorosa ahorita para los medios. Es decir, que un medio ponga un titular, el que quieras, una portada, la que tú quieras, ya no tiene sin duda los efectos que tenía hace apenas unos años, porque esa es la tercera gran migración, la de la influencia, que es lo que está perdiendo en este momento los medios. Y el gran ganador de la influencia son las plataformas digitales que se han convertido, volvemos al punto de partida de Edgar, a las grandes espacios de captura de la atención.
¿Y quién captura la atención en la red? Quien controla el algoritmo. Y eso es muy importante porque tú puedes, o sea, no es lo mismo estar en la red que ser el dueño de la red. Así Estar en la es. red significa producir contenido, pero producir contenido no determina la visibilidad. La visibilidad está determinada por los criterios de las búsquedas de los usuarios y el algoritmo que decide a qué le da más visibilidad y a qué menos. Cuando tú eres el dueño del juguete como un Elon Musk, pues asomarte a X es asomar a leer a Elon Musk. Claro. Asomarte a Twitter hoy o a X es leer toda la agenda de Elon Musk reflejada en esta pestaña de para ti, donde no es para mí, es lo que a ellos les interesa que yo pueda ver. Y en el caso de Donald Trump, en el caso de Truth, es la variante, digamos, de que te permite ir directamente al público sin pasar por los medios de comunicación, ¿no? Lo digital lo que te permite es que tú haces tu mensaje en los términos que tú quieres y tú lo proyectas y de ahí los medios lo recogen, que es lo que pasa con la red social de Donald Trump, ¿no? Oye, Mario, cuando mencionas que esto es como hecho para Nueva York, por Nueva York, y empezamos a ver varias réplicas, por lo pronto un par acá en Estados Unidos. Una es una candidata que se llama Deja Fox, de rasgos de tribus indígenas para el Congreso local en Arizona. Y empieza a utilizar quizás la misma fórmula, no tan estridente como Mandami, pero el mismo patrón, ¿no? Porque me imagino que sus estrategas de comunicación, que además son los mismos y se juntan en los mismos lugares, tú sabes bien esto, a dar diplomados y a recibir premios, hay un patrón de prácticas que se asumen y se aprendan porque allá está esa industria del consultor que sugiere, ¿no? Y que observa lo que está pasando alrededor y lo replica. Vamos a ver si le funciona o no y si después Armando nos hará el estudio de números comparativos, ¿no? Para ver qué tanto aplica. Quiero pensar en México, Mario. Primero aprovechar la sensibilidad que tienen ustedes dos y sobre todo tú, porque, vamos, es el pan de cada día para ti. Y se hicieron y se siguen haciendo muchas similitudes entre las formas de comunicar, de llamar la atención del observador y de Donald Trump, ¿no? Van a venir elecciones en México. Se empiezan ya a nombrar algunos candidatos locales en algunos estados para sus alcaldías, para las gubernaturas. Eh, ¿Tú crees, cuál sería, o sea, siguiendo lo que acabas de comentar, es decir, esto va a funcionar sí, solo si tenemos un contexto similar? Quisiera pensar que esa pudiera ser una premisa como si fuéramos en esta mesa estrategas de comunicación, que aquí el único que puede ponerse ese título eres tú. Entonces, ¿qué más podríamos ver para tener cuidado sobre todo de evitar, ¿no? De, a ver, no compremos porque esta no es una solución nueva. ¿Qué otras cosas o qué otras señales podrías tú detectar o detectas de, a ver, mucho cuidado porque no malinterpretemos, no importemos todo de manera, ¿no? Similar, o a lo mejor sí, y a lo mejor algún candidato lo único que va a tener que hacer es mexicano, voltear a ver lo que está haciendo Mandami para replicarlo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí hay características propias de la política estadounidense que hay que tener cuidado. Por Bien, ejemplo, es muy de Estados Unidos utilizar la biografía personal como espejo del relato nacional, ¿no? sí, sí, sí. Cómo Obama, hijo de migrante, pudo llegar, cómo un musulmán refleja la ciudad de New York, un hombre que llegó a los 7 años, eh, que además conectaba con un relato que era el relato estadounidense del, del país producto Del de la American Dream, claro. migración, Sí, 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 claro. sí. Que ya no es el relato, por cierto, del trumpismo, que no es producto de la migración, no es producto de otra, es otro relato, digamos, es un relato distinto. En el caso mexicano yo veo algunas dificultades. La primera es que el espacio político está mucho más cerrado que el espacio estadounidense. Ok. Simplemente la existencia de primarias que permiten un fenómeno como este, en Ujú. México no las tenemos. Lo que hay son elecciones controladas por los propios partidos y es la correlación de élites las que determinan quién pasa y quién no pasa.
el sistema de candidaturas independientes que tuvo una pequeña luz con la aparición del Bronco, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, y algunas candidaturas locales, Pedro Kumamoto, bueno, pues eso se terminó diluyendo porque los partidos le cerraron la puerta elevando los requisitos para participar. La creación de partidos políticos es muy cuesta arriba y hay dudas de que incluso los más efectivos, que es como hoy Somos MX, que tiene más visibilidad, incluso hay dudas de que puedan alcanzar el registro que van a tener para el próximo año y que de tal suerte que si no lo consiguen para el 2026, o sea, sí, 2026, para participar en el 27, ya no podrán participar nuevos candidatos en el 2030. Ok. Es decir, solo hay una vez cada 6 años se abre la ventana de la participación. Entonces, digo todo esto para explicar que aunque tú puedas de pronto desarrollar herramientas de comunicación atractivas, relevantes, el juego democrático en México está muy cerrado para que nuevos jugadores puedan llegar. Ahora, como sí hay condiciones en algunos casos similares del hartazgo con la clase política y del hartazgo de los partidos, lo que hay es de pronto expresiones, como fue el Bronco en su momento, y que creo que uno de los que lo ha logrado capitalizar fue, bueno, López Obrador como un candidato que se presentó como antisistema, aunque Ujú. era parte del sistema y producto del sistema, pero él se vende como yo no soy igual a los demás y Morena es distinto al sistema de partidos. Hay elementos ahí. Y luego tienes personajes como Samuel García, ¿no? Exacto. Que ahí sí aplicaron mucho la fórmula de lo que decíamos, red social, comunicación del personaje y no necesariamente de la política, al grado extremo que esta semana acaban de tener la polémica por las fotografías de los zapatos de la hija del gobernador, donde pues tiene 20 pares, una bebé de no sé cuántos meses o de cuántos años, ¿no? Y entonces, bueno, el riesgo de esta sobreexposición termina volviéndose, digamos, en contra, ¿no? Entonces, yo que sí creo que es vigente para la política mexicana, el agotamiento de los referentes de los partidos. O sea, a la gente de los partidos hoy no le gusta nada, El que sea. el que sea, unos Ujú. cambia el nivel de rechazo, digamos, pero Ok. y cambia notablemente, porque el PRI es mucho más gastado que la marca PAN o que la marca Morena, que está hoy todavía con niveles de aprobación. Pero el sistema de partidos, digamos, en general experimenta un desgaste. Creo que el ecosistema de medios también en México experimenta un desgaste. O sea, los medios ya no quitan y ponen candidatos como lo hacían antes. Y eso, con el dolor de los medios, creo que lo tienen que reconocer. Y sí creo que el uso de las redes, sobre todo para conectar con estos segmentos demográficos más jóvenes, puede funcionar muy bien. MC es el partido que mejor lo ha entendido. Lo Ujú. hizo con Samuel García, después lo hizo con el actual dirigente del partido, su candidato a la presidencia, digamos, su último candidato a la presidencia, que también trató de construir su personaje, digamos, a través de lo digital. Y me parece que es quien lo está entendiendo mejor y sin duda, como bien dices, vamos a ver más de ese modelo replicado, tratar de replicarse en las siguientes elecciones, que hay que recordar que en México tenemos una tregua hasta el 2027, de tal suerte que no tendremos elecciones lo que resta de este año, no habrá elecciones de nada en el 2026 y llegaremos hasta mediados del 2027 con la elección de 15 gubernaturas, más la renovación de los congresos locales, alcaldías y el pleno de la Cámara de Diputados. Y vamos a ver qué temas para ese entonces pues, son los que están y si alguien logra capitalizarlos, ¿no? Y en qué Qué, condiciones se da la competencia, claro. qué interesante, porque entonces ya para aquel entonces, en el caso mexicano, ya estarán en la mesa los aprendizajes de las intermedias norteamericanas y toda esta, qué tanto les funcionó. Finalmente, Mario, para despedirnos, una reflexión quizás ya de a 20,000, 30,000 pies, como se dice. A ver, llamar la atención. O sea, yo diría que lo de hoy, lo de mañana, y no veo cuándo vaya a terminar estas observaciones que haces en tu libro, porque sí es una batalla por la atención, en donde me parece que esa batalla ganó. Es decir, quieres hoy ser relevante en algo, ya no solamente en política, ¿no? De la vida pública y quizás privada, entonces tienes que competir por la atención. Eso me parece que cambia. Ahora, en la parte política, Mario.
estamos ante la presencia de la construcción de nuevos referentes o de totalmente referentes distintos en donde si la atención manda, todo se supedita a la atención, la verdad, la moral, las formas de hacer política, o quizás hay un poco de esperanza para entender que esto también sea algo de moda de la época y después se asienten las cosas, o más bien tu mensaje sería, señores, estemos listos porque todavía no sabemos lo que viene y esto ya cambió para siempre. ¿Cómo lo ves, Mario? Yo sí creo que muchas de las estructuras que le daban solidez al sistema ya no están ahí, pues Ok, que muchos referentes sí están cambiando de lo que se vale decir y no se vale decir, de lo que se vale hacer y no se vale hacer, de lo que la gente considera como valioso. Y yo creo que es un límite que se está reescribiendo todos los días y en muchos sentidos. Hay que ver simplemente las cárceles de Florida para los migrantes y un presidente diciendo que va a haber cocodrilos y serpientes y les van a enseñar a correr y se normaliza, digamos, y es un ejemplo de algo que me parece que en otro momento, o que va a deportar a un candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. O sea, creo que las líneas de lo que estaba permitido y no se siguen diluyendo constantemente. Creo que la atención, sin duda, es el bien más escaso y uno de los bienes más valiosos de nuestro tiempo, pero creo que la captura de la atención no basta si la captura no va acompañado de, creo que tres elementos importantes. Primero, una lectura correcta de qué es lo que está en juego. O sea, qué es ok. relevante para... Porque la atención te la genera hasta Lady Parquímetro. O sea, la atención Sí, te la puede generar lo exótico, lo que se sale de la norma, y eso no necesariamente se va a traducir en algo. Entonces, pero la atención sí es un prerequisito para poder transmitir después algo. Entonces, creo que una vez logrando tener la atención, primero tienes que tener claro de qué es relevante en ese momento para la opinión pública, qué está en juego, qué es la pregunta que se hace en todas las campañas, de qué trata esta elección, de la corrupción, de cambio o continuidad, de quién puede conducir al país en un momento de crisis económica, de quién nos devuelve la seguridad, de quién puede conducir el país en un momento de incertidumbre global. O sea, toda la elección trata de definir una pregunta y lograr poner esa pregunta en la cabeza del elector. ¿Qué está en juego en esta elección? Y si tú logras establecer los términos, se vuelve entonces importante la siguiente, que es, ¿y tú cómo eres relevante para ese contexto? O sea, ujú, ¿por qué tú, el personaje, es y su discurso son relevantes en ese contexto? Entonces, me parece que lo que hizo Trump, por ejemplo, fue leer que en Estados Unidos había un desencanto democrático, un desencanto con las élites de todo nivel, desde las académicas, las políticas, las económicas. Vaya paradoja que él sea el que capitaliza el desencanto de las élites, ¿no? sí, Siendo quien es, pero lo ha hecho y por eso puede pasar por encima de muchas élites y la gente, por lo menos su base, le aplaude, ¿no? Y yo creo que Mamdani le está leyendo bien. Lo que la gente ahí necesita es alguien que le permita que no dependa de las transferencias de recursos públicos para sobrevivir en una ciudad como Nueva York, en la cantidad de habitantes en esa ciudad que vive mal o que se tiene que desplazar o que su salario no le alcanza. Es un tema real. Entonces, él leyó bien el contexto, que creo que se sigue siendo válido para cualquier elección, y luego construyó un personaje relevante. Y eso sí es interesante, con las características que ya hemos descrito. No tiene que haber consistencia entre el personaje y el relato. Hay veces que el relato es el correcto, imagínate la crítica a la corrupción de Morena, pero lo dice Alito Moreno. claro. Bueno, y el portador del mensaje no tiene cartas para decirlo, pues por más estratégico que sea el mensaje, no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¿no? Entonces, creo que en este caso hay una combinación de esos tres factores y vamos a ver si esto se repite, como bien dices, ya en otras partes de Estados Unidos, lectura del contexto, construcción del personaje, portador de un relato relevante, y si esto también se sacan lecciones para México, que espero que ya tengamos oportunidades de platicarlo en otro programa aquí con ustedes. Pues seguro, Mario, de entrada, muchas gracias. Yo creo que
como alguna vez lo platicamos cuando hablamos de tu libro acá, pues es un libro de cabecera. Y mientras la atención siga vigente, pues más vale la pena tener tu libro ahí para no solamente subrayarlo, sino regresar a algunas cosas para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo, cuáles son los riesgos, ¿no? Como bien dijiste, que me quedo con esta última reflexión que hiciste, llamar por la atención, por la misma atención. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿eso para qué, no? ¿Hacia dónde se encamina? Entonces, Mario, pues de veras muchas gracias por la gentileza de tu tiempo y sí, vamos a estar dándole seguimiento a esto, vamos a ver qué pasa en otros estados, a ver hasta dónde se replica y ya después hablaremos ya ahora sí de la política y de las propuestas de este hombre, en donde tengo pues muchas preguntas y muchas dudas, pero bueno, ya hablaremos de eso. Mario, Sin duda, muchas Edgar, gracias muchas gracias, por lo Armando, pronto. muchísimas gracias, como Al siempre. contrario, Mario, muchas gracias a ti. Perdón. Al contrario, Mario, muchas gracias a ti. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Y también platícanos las emisiones de tu noticiario, a qué horas y en dónde lo podemos Muchas ver. gracias. Bueno, en Truth, no, en Truth no. En X me encuentran como @Mario Campos y ahí me dará mucho gusto verlos. Y si quieren descargar la app, que por cierto me dicen que ahora funciona muy bien, la app de Ibero 90.9, ahí estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, con pues un intento de tratar de explicarnos qué está pasando en estos tiempos en México y en el mundo desde una universidad, lo cual pues, siempre es un privilegio poder hacerlo Eh, porque te da una mirada distinta, así que ojalá nos puedan acompañar. Y tienes también un espacio en la semana, los miércoles, muy, muy interesante porque es una plática de amigos con otro gran personaje que es terapia de grupo, si no me equivoco. A ver, cuéntanos Así de es, eso, los Mario. miércoles a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, con Claudio Flores, consultor, nos conectamos en Instagram, en la cuenta de Macampo C, y ahí nos desahogamos, hacemos catarsis, Sí, sí, a sí. veces tratamos de darle un poquito de análisis, a veces simplemente entre todos desahogarnos un poquito de lo que está pasando, así que también, si quieren darse la vuelta, bienvenidos. Muchas Ay, gracias. sí, y de veras lo recomiendo mucho porque sí, sí se desfoga uno, suelta uno presión. Vale la pena. Pues Gracias, muchas Mario. gracias, muchas gracias. Y recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en X, Conexionistas México en Spotify y en YouTube, y en Telegram nos encuentran como Conexionistas. Muchas gracias, esto fue Conexionistas.